los jueves de M-Learning con Desarrollo Empresarial de Confenalco. Hola perrito. Eh, el día de hoy tenemos un invitado especial para seguir con nuestro módulo sobre liderazgo. Entonces vamos a estar compartiendo hoy con Ángel Díaz. Ángel es administrador de empresas, especialista en gestión pública y cursa un MBA en dirección de administración de empresas. Y bueno, tiene un modelo de liderazgo que ha diseñado y que nos está compartiendo desde el mes pasado. Y bueno, súper interesante. Ángel, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar nuevamente esta invitación. Y sin más preámbulos, pues aquí te dejo con tu público. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los que están allí conectados. Espero que se encuentren bien. Y bueno, tal como lo dijo Vanessa, la idea es poder compartir un poco acerca del liderazgo. Y creo que mucho se ha hablado sobre liderazgo. El liderazgo es algo que ha cobrado bastante relevancia, sobre todo después de la pandemia, donde nosotros primeramente tenemos que aprender a liderar nuestra vida para poder liderar a otros. Pero hay ciertos conceptos que hemos creído que a lo mejor no necesariamente son correctos. Alguien ha dicho que cuando se dice algo de manera repetitiva, al final se cree. Es como que se inventa una mentira y todos al final lo repetimos y creemos que es así. Entonces la idea es poder conversar acerca de un concepto de liderazgo que se llama liderazgo. Como bien saben, esa palabra go en inglés hace referencia de ir, hace referencia de un movimiento. Entonces, hoy vamos a hablar de los líderes en movimiento. Y yo quisiera iniciar contándoles una historia. Cuando yo estaba en el colegio, a mí se me dificultaba, no sé si a ti te pasaba, a mí se me dificultaba poder hacer una interpretación de un texto posterior a leerlo. Entonces, yo veía que mis compañeros, a ellos se les facilitaba de gran forma, después de leer un texto, hacer un análisis, pararse enfrente y exponerlo. Por más que yo lo leía una y otra vez, lo leía una y otra vez, una y otra vez lo leía, pareciera que eso no me entraba en la cabeza. Entonces, a mí no me gustaban ese tipo de clases, marqué una resistencia hasta que por fin un docente, al momento de entregarnos a cada uno de los compañeros las hojas, yo noté que mi hoja era distinta a la de mis compañeros y mi hoja tenía símbolos e imágenes. Obviamente, cuando yo comencé a relacionar los símbolos y las imágenes, pude entender con mayor facilidad lo que el texto quería decir. Nunca había participado en esa clase. Antes de que el profesor preguntara quién lo quería hacer de primero, yo fui hacia el frente y lo hice de primero. Y todos mis compañeros estaban asombrados, yo mismo estaba asombrado porque jamás lo había hecho. Y al final, el profesor se acercó donde mí y me dijo, tu manera de aprender es distinta a la de tus compañeros. A mí me habían dicho que yo era hiperactivo, que tenía atención dispersa y yo era el problema. Pero ese día mi profesor descubrió que yo no era un problema, sino que más bien él tenía que adaptar su manera de enseñar a mi persona para cumplir el objetivo. Y yo traigo esta historia a colación porque eso es lo que hace un líder. Un líder se mueve, pero no cualquier movimiento, sino un movimiento hacia la transformación de algo o de alguien. Si mi profesor no se hubiera dado cuenta que podía haber una esperanza después de la frustración, a lo mejor hoy yo tuviera complicaciones todavía para entender el texto. Entonces él me enseñó que hay distintos aprendizajes, que hay aprendizajes visuales, que hay aprendizajes auditivos, que hay aprendizajes kinestésicos. Y yo comencé a desarrollar este tipo de aprendizajes y a mí se me es muy fácil poder desarrollar diálogos a través de símbolos e imágenes porque no fui como las demás personas que al leer un texto podían tener un análisis inmediato. Ya luego con el tiempo, luego de pasar a la universidad, procesos académicos, ya nosotros vamos aprendiendo a hacerlo. Pero al principio no me era tan fácil. Y yo estoy seguro que como este profesor que yo tuve, muchos de nosotros
tenemos que estar apercibidos de lo que sucede en nuestra vida precisamente, porque a veces la vida nos propone problemas inavisados y nosotros creemos que no tienen solución, pero solamente debemos mirarlo desde otro ángulo, desde otra perspectiva, y a lo mejor nosotros vamos a poder tener una respuesta sobre esa situación, y más allá de ser un problema, esa situación va a terminar siendo una oportunidad. Ahora bien, cuando hablamos de liderazgo, hablamos de movilización. Esta imagen que ustedes están viendo es muy diciente. Encontramos a un animal que está encerrado en un círculo y a otro que está por fuera, y por supuesto es un contraste. En la primera imagen encontramos al animal súper ocupado y en la segunda un animal que va subiendo. Y eso es lo que sucede en nuestra vida de manera diaria. Nosotros creemos que estar ocupados es el fin último, pero a veces estar ocupados no nos garantiza que vamos a cumplir con las metas que nosotros nos establecemos. Por eso el verdadero liderazgo implica movilizar a las personas hacia una dirección clara, una visión. Nosotros no podemos estar en movimiento constante porque hay personas que están en movimiento pero circular, en un ciclo. Y ese movimiento sin dirección es ocupación. Vemos personas que están ocupadas todo el día y tú les preguntas cómo están y te dicen no tengo tiempo, estoy ocupado. Pero la diferencia del líder es que el líder está en agenda, es distinto. El líder está en movimiento, pero tiene una dirección clara. El líder sabe hacia dónde va a ir. Y eso provoca productividad. Cuando tú tienes una visión clara y tienes una disciplina para planear, tú puedes garantizar que vas a ser productivo. Liderazgo entonces propone que yo pueda movilizar a las personas desde un lugar a un lugar B, pero que yo les tenga primero que enseñar que no necesariamente para ser productivo debo estar ocupado. No, yo debo tener una dirección clara, una visión clara. Eso es clave. Ahora bien, hemos aprendido muchísimas cosas sobre liderazgo. De todas las que no son liderazgo, yo quiero compartir tres. Número uno, liderazgo no es una posición. Nosotros creemos que hoy los jefes tienen liderazgo y no necesariamente es así, porque es probable que el jefe o la persona que se encuentre en una posición de mando, de privilegio, tenga autoridad, mas no tenga influencia, que son cosas completamente distintas. Y esto lo vemos en cualquier área de nuestra vida. Como padres, nosotros podemos llegar a tener autoridad, pero es probable que no tengamos influencia. Es probable que a nuestros hijos, quienes marquen la influencia, son aquellas personas que ellos ven en sus dispositivos digitales, aquellas personas con las que se relacionan, lo que leen, lo que escuchan. Por eso, nosotros en el enfoque familiar debemos procurar no solamente valernos de la autoridad, que es natural, entre otras cosas, sino de la influencia que podemos impartir. Ahora bien, en la empresa, nosotros, si tú estás aquí, estás escuchando y estás en un cargo de mando, naturalmente tú tienes una posición de privilegio, porque se supone que tienes una posición de ventaja sobre las demás personas, pero eso no significa que tú puedes influenciar a las demás personas. De hecho, el gerente no necesariamente es el líder. El desafío de hoy es que el gerente sea líder definitivamente, pero liderazgo no es tener una posición y muchas personas procuran escalar a tener una posición alta porque creen que desde la posición pueden generar liderazgo, pero el liderazgo se puede generar desde cualquier dirección. Solamente que hay desafíos. Si una persona quiere que la empresa cambie, pero no tiene decisión sobre lo que sucede en la empresa, esta persona puede morir, si se puede utilizar esta palabra, para que otra persona brille y la empresa gane y no necesariamente su nombre sea reconocido. Porque quien se puede llevar el triunfo o el logro va a ser otra persona que sí está en la posición de escalar, que sí está en la posición de hablar con los directivos. Entonces, nosotros debemos diferenciar entre lo que va a ser influencia y lo que va a ser autoridad. Liderazgo tampoco es
un rasgo de la personalidad. Muchas personas piensan que como son extrovertidos, tienen facilidad para establecer relaciones, tienen facilidad argumentativa, entonces son líderes. Y no necesariamente es así, porque yo conozco personas que son extrovertidas, personas que tienen facilidad para hablar con otros, pero no tienen esta capacidad de poder orientar a otros hacia un objetivo específico. Y es bien distinto, porque es que ahorita vamos a hablar de eso. El liderazgo es mucho más que rasgos de personalidad. El liderazgo tiene que ver con el carácter también. Y el carácter se construye, es un proceso. Así que el liderazgo no tiene nada que ver con la personalidad. Y algunas personas dicen que el líder nace y otras personas dicen que el líder se hace. Y yo creo que puedo compartir las dos visiones. Hay líderes que definitivamente nacen, personas que nacen con dotes, con talentos y nacen en un ambiente de influencia que los promueve de alguna forma a ejercer cierto liderazgo. Pero solo hasta cuando estén en un momento de su vida podrán reconocerse como líderes o no. Así que el liderazgo también es un proceso que se construye, no necesariamente un rasgo de la personalidad, porque estaríamos hablando de que el liderazgo es temperamental y no es tan así. El liderazgo no es depender de un líder. Hay algunas empresas que donde existe este pensamiento que si una persona se va, la empresa se cae. Y si hay algo que hemos aprendido durante los últimos 2, 3 años, es que nadie es indispensable. Nadie es indispensable en una compañía. Una persona que hace hoy una tarea y sale de la empresa, sencillamente se lleva un conocimiento implícito. Pero si la empresa desarrolla un proceso para que haya transferencia de conocimiento, estoy hablando de gestión del conocimiento, pasa de ser implícito a explícito, sencillamente la persona que venga va a tener una inducción y va a aprender a hacer lo que la persona hacía. Así que liderazgo tampoco es que exista una persona y que esa persona sea el foco y el centro de todo. No, porque entonces no habláramos de equipo y el líder hace todas las cosas. En un partido de fútbol existen 11 jugadores en un equipo y aunque el delantero en ocasiones sea el que anote el gol, el delantero necesita del arquero, el delantero necesita del mediocampista, el delantero necesita de su par que coloque un pase y que finalmente termine en gol. Él no puede hacerlo todo solo. Así que el liderazgo tampoco es depender de exclusivamente una persona. Eso no es una visión de liderazgo. Ahora bien, definiendo lo que no es liderazgo, podríamos entonces entrar a cuáles son los elementos de liderazgo. Existen muchos. Yo quisiera poder precisar 4 elementos de liderazgo que considero son trascendentales para nosotros poder transformar, cambiar, modificar nuestra perspectiva de liderazgo. Entre otras cosas, porque una de las posibilidades o una de las ventajas del verdadero liderazgo es que nos permite desaprender para aprender. Y mi propósito hoy no es de pronto sorprenderlos con cosas que a lo mejor ustedes desconocen, porque es probable que lo que vayamos a hablar o lo que estemos hablando, ustedes ya lo conozcan, pero sí de pronto hacer énfasis en algunos aspectos que hoy más que nunca con urgencia nosotros necesitamos. Estos elementos son 4. El primero de ellos tiene que ver con la movilización. El verdadero liderazgo moviliza a las personas desde donde están hacia donde quieren estar. Ahora bien, este liderazgo es trascendental porque implica un movimiento hacia la transformación. Después de la pandemia, las empresas necesitan líderes que puedan movilizar a sus trabajadores desde el desánimo hacia la productividad. Después de la pandemia, las organizaciones necesitan gerentes que puedan movilizar al equipo de trabajo desde la diligencia hacia la efectividad. Una organización establece un plan a principio de año y a fin de año hace una evaluación.
Es muy distinto la diligencia con la efectividad. ¿Qué es diligencia? Si se daña una lámpara, la persona duró todo el día en función de arreglar la lámpara. El líder del equipo le dice, la lámpara se arregló con el diagnóstico de que la lámpara, por supuesto, sí se podía arreglar. Bueno, la lámpara finalmente no se arregló. Fuiste diligente, pero no fuiste efectivo. Y cada vez que una compañía, cada vez que un equipo de trabajo, cada vez que una organización, cada vez que un emprendimiento, cada vez que una idea de negocio invierte tiempo en la gestión y no logra ser efectivo en terminar la tarea y en lograr el resultado, está perdiendo tiempo, que es lo más valioso que tenemos hoy. Más allá de dinero, está perdiendo tiempo que en última se traduce en recursos, se traduce en dinero. Así que nosotros no necesariamente debemos ser diligentes, sino que debemos pasar de la diligencia a la efectividad. Y ese es hoy el desafío de los gerentes. Ese es hoy el desafío de los líderes. Movilizar a las personas desde donde están hacia donde quieren estar o deben estar. Y nosotros podríamos hacer entonces una pregunta. Después de 5 años, si el gerente, de que el gerente esté en la entidad, en la empresa, el gerente puede formularse la pregunta: han pasado 5 años, encontré una entidad, una empresa, una organización con debilidades, encontré una organización con déficit, pero al cabo de 5 años, el panorama de la empresa no ha cambiado. Es decir, que si no hubo movimiento, no hubo liderazgo. Donde un líder ingresa, donde un líder pone el pie, debe haber transformación. Porque uno de los desafíos y una de las consignas de todo líder es llevar a las personas hacia donde deben estar. Segundo elemento, el liderazgo no se mide por lo que se quiere hacer, sino por lo que se hace. Y esto es bien clave porque nosotros podemos encontrar personas con grandes discursos, grandes oradores, personas con excelentes habilidades, personas que pueden establecer grandes objetivos. Hemos establecido los objetivos organizacionales de la empresa y los objetivos son deslumbrantes, pero el liderazgo es más que grandes objetivos. El liderazgo es más que grandes reuniones. El liderazgo es más que grandes planes. El liderazgo en últimas es resultados y no promesas. ¿Por qué? Porque yo puedo tener buenos discursos, pero sin resultados simplemente no hay liderazgo. Yo puedo tener buenas reuniones, pero si la reunión no decanta en un resultado, en efectividad, luego entonces la empresa está en un círculo, como le mostré al principio, está en movimiento, pero no está avanzando. Moverse no necesariamente implica avanzar, pero moverse hacia una dirección con una visión clara, de seguro va a llevar a las personas de un lugar A un lugar B, provocando, por supuesto, transformación y victoria, ganancia. Si nosotros no movilizamos a las personas, entonces tenemos que reconocer que no estamos siendo líderes y lo que vamos a provocar en realidad es un desastre. Tercero, el liderazgo se fundamenta en las relaciones, es decir, no es impersonal. Hoy el gerente, si no manifiesta interés por su equipo de trabajo, óigase bien esto, si tú tienes un equipo a cargo y tú no manifiestas interés por tu equipo, estás desarrollando un liderazgo impersonal. Y si no manifiestas un interés por tu equipo no manifestará un interés por la visión que estás liderando. El líder de hoy, este líder que se va a movilizar, necesita romper el paradigma de las relaciones. El gerente, el líder, el que está al frente, necesita establecer un puente de conexión con su equipo. Eso va a provocar una sincronización, eso va a provocar sinergia. Hay estudios que están comprobados. Los empleados más felices son los que más producen. Y una
de esas variables de felicidad, si se puede decir así, dentro de la entidad, no necesariamente tiene que ver con la remuneración, también tiene que ver con lo afectivo que pueda recibir y lo bien que se pueda sentir en la organización. Así que hoy el líder tiene que dejar de ser ese gruñón para convertirse en una persona dócil que puede establecer un puente aunque le cueste con su equipo de trabajo. Por último, el liderazgo se sostiene de un propósito y no de un plan. ¿Por qué? Porque el plan es temporal. Nosotros podemos establecer planes a corto plazo, nosotros podemos establecer planes a mediano plazo, nosotros podemos establecer planes a largo plazo, pero en últimas, el plan se va a cumplir en un tiempo determinado. Y cuando ese plan se cumpla, ¿qué va a pasar? Así que el liderazgo no se puede sostener por un plan, sino por un propósito, porque el propósito me va a permitir a mí permanecer en el tiempo. El propósito me va a ayudar a mí a mirar de manera general y con un panorama claro las metas que yo quiero conseguir en mi vida. Pero si yo establezco mi liderazgo desde un plan, luego entonces en algún momento se va a caer, porque propósito es más importante que plan. Plan no es más importante que propósito. El plan es un resultado del propósito. Así que el líder siempre tiene que estar en función del propósito y no del plan. Así como este profesor, cuando yo estaba más pequeño, afectó mi vida en función del propósito y no mi vida en función del plan. Si él se hubiera quedado en el plan, él tenía que dictar su clase y punto, porque él estaba cumpliendo un plan de trabajo. Pero él tuvo una visión más amplia, él miró más allá y él vio un propósito, él vio cómo podía afectar mi vida a través de un propósito. Luego entonces yo pude hacer algo que antes no podía hacer y él me demostró que sí podía hacerlo. Eso se llama liderazgo, eso se llama liderazgo de movimiento. Movimiento, por supuesto, para avanzar. Hay una premisa entonces que vamos a establecer aquí, una tesis. Los líderes no movilizan organizaciones, movilizan personas. ¿Por qué? Porque el liderazgo se trata fundamentalmente de las personas. El liderazgo jamás se ha fundamentado en organizaciones, en estructuras. ¿Por qué? Porque las estructuras no cumplen los planes. Las estructuras no establecen objetivos. El talento humano se va a concebir entonces como lo más importante de una organización. Si tú tienes seguidores, a quienes deben movilizar son a los seguidores. Si nosotros tenemos un encargo en una empresa, a quienes debemos movilizar son a nuestro equipo de trabajo, a nuestros empleados. Luego entonces, en consecuencia, la organización va a moverse. Pero por sí sola la organización nunca se va a mover, porque nosotros necesitamos entender que el verdadero liderazgo se concentra fundamentalmente en las personas. Y aunque parece sencillo, para que un gerente pase a ser líder, porque no todo gerente es líder, tiene que romper con los esquemas que se han venido trabajando históricamente. Ya un gerente no tiene garantías de movilizar a las personas de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque las personas no siguen a un hombre, las personas siguen la visión que un hombre ha establecido. Y eso es clave. Ahora bien, tres factores o tres pilares para nosotros poder movilizar a las personas de un lugar a otro, es decir, hacia su propósito. Y yo hago énfasis mucho en el propósito porque en el año 2017 una periodista hizo una investigación, Paulina Rubio es su nombre, y ella determinó en Estados Unidos como en Colombia una de las razones por las cuales las personas se suicidaban era porque las personas no tenían un plan de vida claro. Ese plan de vida decantaba en un propósito. Luego las personas terminaban su bachillerato y comenzaban a estudiar la carrera universitaria, no se sentían satisfechos. Y entonces
ahí había un cuello de botella o ahí había una alarma y las personas justo en ese momento decidían quitarse la vida. El propósito hoy es tan clave que después de la pandemia, las estadísticas de enfermedades mentales, las estadísticas de la depresión, las estadísticas del suicidio inclusive, se dispararon. ¿Por qué? Porque el propósito, si nosotros desconocemos nuestro propósito, la razón por la cual estamos aquí, ese para qué, es muy probable que nosotros estemos en un círculo y estemos moviéndonos ocupados, pero cuando nos quitan algo del círculo, nuestra vida queda, como dicen por ahí, en el limbo. Pero cuando nosotros tenemos una visión clara, puede que nos caigamos, pero sabemos que el piso o el suelo no ha sido diseñado para que nosotros permanezcamos ahí. Nosotros nos vamos a levantar, vamos a seguir adelante porque un líder es un líder que se mueve. Así que, número uno, equipo, número uno, carácter. El carácter es relevante en el liderazgo. ¿Por qué? Porque el carácter está asociado a las convicciones. Para que un líder pueda movilizar a personas hacia el propósito, debe primero fortalecer su carácter. Es decir, si la persona no sabe autoliderarse, nunca podrá liderar a otros. Una persona que no sabe autogestionar sus emociones, esta inteligencia emocional, es una persona que muy probablemente le va a costar poder orientar hacia otras personas que tienen este problema, este desafío, porque todavía no ha logrado superar esta barrera. Así que el carácter está asociado también a mis convicciones, lo que yo creo. Alguien ha dicho que el líder no tiene convicciones, sino que las convicciones lo tienen a él. Nosotros no sostenemos convicciones, las convicciones nos sostienen. Y estas convicciones es un conjunto o una estructura de lo que tú crees finalmente. La razón por la cual tú te levantas todos los días en la mañana, sales a trabajar y aunque tengas un día que no es del todo feliz, esa razón, ese motivo se convierte en un motor para que tú sigas adelante. Eso es carácter. Carácter no es lo que nosotros hemos creído que es cuando una persona le hablan y la persona es volada, que la persona dicen, ay, es que esa persona tiene el carácter fuerte. No, no, no. Carácter fuerte es de hecho pasarlo por alto alguna ofensa. Carácter es de hecho poder esperar. Carácter es de hecho poder tener paciencia, ser persistente, permanecer. Lo otro que a lo que hacen referencia es tal vez rasgos temperamentales. Rasgos temperamentales que en ocasiones salen a la luz en momentos de dificultad, en momentos donde nos vemos en apuros. Pero el carácter, sin lugar a dudas, es esencial para movilizar a las personas hacia su propósito. Si un líder no tiene claridad sobre sus convicciones, entonces este líder se convertirá en un vendedor ambulante de ideas. Y la gente, por supuesto, él va a buscar a la gente que le compre las ideas a mayor precio. Entonces, si yo sé cuáles son mis convicciones, yo no voy a entrar a negociar cosas que para mí son innegociables. Un ejemplo, el verdadero líder es una persona íntegra y al mismo tiempo integral. Íntegra porque no va a negociar sus principios. Integral porque aunque no negocie sus principios, cumple con la tarea. Nosotros podemos ver en las organizaciones personas íntegras que llegan a las 8 de la mañana y se van a las 5 de la tarde. Cumplen a cabalidad con su horario, no les roban tiempo a la organización, pero no son personas integrales porque aunque llegan temprano y se van a la hora, no cumplen con sus funciones. Entonces el carácter me debe impulsar a mí a cumplir a cabalidad con lo que se me ha encomendado. Así que el verdadero líder es aquel que moviliza a las personas a cumplir con sus funciones. Sin convicciones no hay nada que realmente importe y no se transmite nada relevante. La convicción es lo que permite que una persona pueda ser transformada. ¿Por qué? Porque donde hay convicción, hay pasión. Una persona apasionada es una persona que tiene sus convicciones claras. Y una persona apasionada no le necesitan que le digan 3, 4 veces, haz esto. La persona apasionada llega primero. La persona apasionada hace más de lo que le piden. La persona apasionada
hace las cosas con amor. La persona apasionada da la milla extra. La pasión está conectada con el carácter. Si yo no sé cuáles son mis convicciones, yo no voy a poder colocar pasión en lo que estoy haciendo. De allí que existe una gran diferencia en liderar y gerenciar. Es muy distinto, porque el liderazgo es influencia, pero el gerente no necesariamente genera influencia. Ahora bien, liderazgo sin pasión no produce nada que pueda permanecer. ¿Por qué? Porque la persona apasionada es una persona proactiva, propositiva, diligente, es una persona responsable. Y estas personas que son apasionadas generalmente viven según un propósito. El verdadero líder es una persona que sustenta su vida en un propósito y ese propósito lo impulsa a ser apasionado. La pasión, como algunos creen, no es un estado de ánimo temporal, por lo contrario, la pasión se constituye como la motivación para que el líder permanezca y siga adelante. ¿Por qué? Porque cuando la pasión no existe, nosotros no tenemos una visión clara. ¿Has visto una persona desanimada? Es una persona que carece de pasión. Pero esta persona que sabe por qué está aquí, que sabe por qué está luchando, que sabe cuál es su propósito en la vida, es una persona que a pesar de las circunstancias va a seguir adelante. Y eso es la diferencia entre un gerente y un líder. El gerente, cuando las cosas no pintan bien, se desanima. Y ojo que desanimarse es de humanos, pero el líder mira una oportunidad en el problema, porque la pasión del líder sobrepasa las circunstancias. Me encanta una frase que dice que la esperanza llega donde el optimismo falla. Los gerentes podemos tener en ocasiones optimismo, pero debemos desarrollar del liderazgo esto que nos invita a poder tener una esperanza, a poder creer que las cosas pueden cambiar. Y es distinto. El líder apasionado lo impulsa a creer las convicciones correctas que él ha abrazado. Es decir, el líder apasionado es dirigido por estructuras inamovibles, por un fundamento que no se va a caer. En cambio, cuando nosotros fundamentamos o colocamos como piso cosas que no van a sostenerse, no solamente nuestro proyecto se cae, sino que vamos a afectar a las personas que nos siguen. La pasión también es contagiosa. Si has visto una persona apasionada, de seguro las personas que están a su alrededor van a querer ser apasionados. Alguien ha dicho que nosotros somos el resultado de las 5 personas que más marcan influencia en nuestra vida. Quiere decir que nosotros seremos el sexto. Si tú andas con 5 personas apasionadas, tú serás la sexta persona apasionada. Si tú andas con 5 personas que les encanta leer, tú serás el sexto en leer. Si tú andas con 5 personas, caminas, compartes tiempo con 5 personas que les apasiona el deporte, tú serás el sexto. Si tú andas con 5 personas que les apasiona la economía, las finanzas, generar recursos, emprender, a lo mejor tú serás la sexta persona. Pero esto también se cumple para lo negativo. Si tú compartes tu vida, tu tiempo, con personas que tienen su pasión en el despropósito, entonces tú serás el sexto en calificar, precisamente en no tener una visión clara. Y eso, por supuesto, no va a tener ningún beneficio a nuestra vida. Ahora bien, nosotros lideramos nuestra propia vida porque queremos liderar a otros. Es bien importante esto, pero para nosotros poder liderar a otros, nosotros tenemos que pensar fuera de la caja. Si nosotros nos vemos encajonados y no ver el panorama completo, no vamos a poder liderarnos a nosotros mismos. Hay una palabra en inglés que me encanta, thinking outside of the box. Es decir, pensemos fuera de la caja. Si yo puedo pensar fuera de la caja, veo el panorama.
y veo herramientas y veo materiales y veo oportunidades que por supuesto dentro de la caja yo no puedo ver. Pensar fuera de la caja me genera oportunidades de transformación. Servicio. El servicio no es ayudar. Ayudar es, en algo específico, brindarle la mano a una persona. Pero el servicio implica comprometerse de manera afectiva con alguien. Una persona que sirve, una persona que es capaz de dejar de lado un interés propio para comenzar a concentrarse en otros. Por eso, hoy el liderazgo tiene que estar orientado no en ayudar, sino en servir. Y esto para el gerente de hoy puede sonar a un escándalo, pero ayudar no es nunca lo mismo que servir. El servicio impacta a través de la empatía. Para yo poder ayudar a una persona, llevarla de un lugar A a un lugar B, yo tengo que ponerme en los zapatos de esa persona. Eso se llama empatía. Y eso no es ayudar necesariamente, porque la ayuda termina cuando la persona alcance un objetivo específico, pero el servicio es transformar algo o a alguien. Eso es distinto. Es decir, que el servicio involucra otras dimensiones del ser. Cualquier ayuda, pero no todo el mundo sirve. El carácter, la pasión, el servicio van a sumar para que yo pueda motivar a las personas a que tengan actitudes distintas. Hay una fórmula que me encanta y es que el carácter más una aptitud con P me da credibilidad. La credibilidad está asociada también a esto, al carácter. ¿Por qué? Porque ningún líder puede ser eficaz sin carácter. Pero el carácter por sí solo no necesariamente califica a una persona como líder, porque yo conozco personas que tienen un muy buen carácter, pero no son líderes. Así que para ser líder, además de tener un buen carácter, necesitan aptitudes. ¿Qué es aptitud? Saber hacer lo que se está pidiendo que se haga. Es decir, que además de tener carácter, yo tengo que saber hacer y saber hacer me da confianza. La confianza me lleva a la seguridad y estas dos aptitudes, si no las tiene un líder, en realidad nunca va a liderar. Cuando una persona llena de confianza y segura de sí misma entra a un lugar, aquí vemos un líder. Pero si hay una persona que quiere liderar y no tiene estas dos aptitudes, tiene que empezar a trabajar en ellas primero. La credibilidad, nosotros hemos pensado que solamente se concentra en una dimensión moral. Y por supuesto, que tiene que ver con algo moral. Las personas tienen que generar credibilidad. Pero la credibilidad en el liderazgo está enfocada a que los que le siguen crean que la persona que está al frente de la empresa sabe lo que está haciendo. Es decir, que el verdadero líder es aquel que es creíble. La credibilidad es la clave para liderar eficazmente. Una persona que no es creíble es una persona que no va a llevar la organización. Porque en algún momento va a haber una grieta y el equipo se puede dividir. Es decir, no hay confianza. Ahora bien, si nosotros formulamos estas tres preguntas, hoy, ¿dónde estoy ahora en relación a mi liderazgo? ¿Dónde estoy ahora? ¿Será que yo autogestiono mis emociones bien? ¿Será que yo lidero con hábitos mi vida? Yo conversaba con alguien en esta semana, una persona adulta, y le preguntaba a la persona adulta, ¿a qué hora te levantas en el día? Y la persona me respondía, bueno, sobre las 8 de la mañana. Y yo, pero me estás diciendo que el tiempo se te agota rápido. Trata de levantarte antes, agenda tu día y es muy probable que el tiempo te rinda. El líder generalmente no duerme tanto. Y yo creo que si nosotros revisamos la historia de todos los líderes, son personas que no dormían tanto. No porque estaban ocupadas, sino porque querían
planear el éxito. Maxwell escribe y dice que quien no planea el éxito, planea el fracaso. ¿Dónde estoy ahora? Es la pregunta. Sobre el liderazgo, ¿dónde estoy ahora? ¿Será que me encuentro en un círculo y me estoy moviendo, pero no estoy avanzando? ¿Será que estoy liderando desde una posición? ¿Será que estoy liderando desde lugares o fuentes ilegítimas? ¿Será que lidero de manera autoritaria y no desde mi influencia? ¿Dónde estás ahora? La segunda pregunta es, ¿qué debo hacer? ¿Qué debes hacer para que cambie tu realidad hoy? Puedes comenzar a fortalecer hábitos en tu vida y por cada hábito que tú comienzas a construir, vas a destruir 5 hábitos. Es decir, si tú en tu vida, para comenzar a liderarte, quieres empezar a levantarte temprano y organizar tu agenda, tu día, vas a tener que dejar de ver Netflix en la noche, vas a tener que dejar de ver la novela, vas a tener que soltar el celular temprano, vas a tener que comer más temprano, vas a tener que dormir más temprano. Y aquí hay 5 hábitos que se destruyen con el simple hecho de tomar la decisión de levantarme temprano. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el paso que debes tomar? Solamente tú lo sabes. ¿Qué debes hacer en tu compañía hoy? Si después de algún tiempo has notado que nada ha cambiado, es necesario hacer una introspección, una evaluación y decir, ¿qué debo hacer? Ahora bien, lo que vas a hacer, lo tienes que hacer con los 3 pilares del liderazgo. A través del carácter, porque a través del carácter yo genero influencia. A través de la pasión, porque la pasión me hace permanecer. Y a través del servicio, porque el servicio me genera puentes de conexión con mi equipo de trabajo. Lo que sea que vayamos a hacer, debemos involucrar los elementos del liderazgo en movimiento. ¿Cómo lo lograré? ¿Cuáles son esas herramientas que debo utilizar? Algunas personas les cuesta el ser líder porque creen que su voz no es propositiva, sino que es una voz que generalmente guarda quejas. Entonces, ¿qué es eso que tú tienes que comenzar a revisar en tu vida? Porque puede que tu voz, antes de ser un problema, empiece a ser una oportunidad. La comunicación asertiva, la escucha activa, herramientas en las que yo tenga que trabajar para lograr movilizar a personas desde un punto A a un punto B. Si en tu casa, que es lo más natural que nosotros tenemos, nadie te sigue, debes revisarte, porque nosotros tenemos una influencia natural en el lugar donde vivimos. En la empresa, si tienes un cargo, una posición de mando y nadie te sigue, debes revisarte porque es probable que como lo estás haciendo, no estés siendo bien. Y ya los modelos de gerencia han cambiado. Hace rato han cambiado. Y yo creo que es tiempo hoy de poder renovar nuestra visión en función del liderazgo. Primero me lidero a mí para poder liderar a otros. Liderazgo no es una posición, liderazgo es una oportunidad de poder influenciar a una persona para que pueda alcanzar su propósito. Eso es liderazgo. Colombia necesita un líder que transforme el territorio. Un colegio necesita un líder que transforme las formas de la educación. Una universidad necesita un líder que tenga una visión amplia sobre la transformación desde la educación. Un padre, una madre necesita ser líderes y hoy más que nunca. ¿Dónde te encuentras hoy? ¿Qué debes hacer? ¿Cómo lo lograrás? Quiero regalarte esas 3 preguntas. Con esto finalizamos nuestra charla de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido. Se abren los micrófonos si tienen alguna intervención. Adelante. Listo, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer, es el espacio para que abran sus micrófonos y lo podamos hacer. Bueno, por acá hay comentarios, muchas gracias, saludos, muy buena charla, muchas gracias, muchas gracias. Yo creería que todo está muy claro, Ángel. No sé cómo interpretar el silencio.
Excelente. Prefiero que lo usemos a nuestro favor. Muy buena charla, muchas gracias, excelente, muchas gracias. Bueno, los comentarios son todos positivos, ¿no? Eh, Muchísimas gracias Ángel por compartir, a mí me pareció súper interesante. Eh, mm, Creo que es honesto y es real. Por acá dice Rosa, muy productiva y completamente aplicable a nuestra vida laboral, al igual que a lo personal. Nos sirvió Excelente. muchísimo, Hola, buenas. gracias. Ay, adelante Hilda, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bueno, muchas gracias. La verdad es que pues la charla estuvo muy completa, pues aprendí mucho. Me gustó sobre todo las preguntas, todo lo que explicaron. Estuvo muy buena la charla, buenísima, buenísima. Es cada cosa que uno va aprendiendo en el diario vivir, en cualquier parte, pero excelente, excelente la charla. Muchas gracias. Qué linda Hilda, muchísimas gracias por ese feedback. Y bueno, por acá dicen que se debe repetir Ángel, así que nos vemos el próximo mes. Excelente. Vamos a seguir hablando sobre el liderazgo. Ahí está, de la- Claro que sí. Bueno, Ángel, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a todas las personas que se mantuvieron conectadas hasta el final. Y bueno, esperamos que sigan pasando un resto de tarde muy feliz y muchas bendiciones para todos. Nos vemos el próximo jueves con otro M-Learning con Desarrollo Empresarial de Confenal. Felicidades para todos. Chao. Bueno, gracias a todos. Muy buena explicación. Bueno, gracias. Chao.